con la sesión del Seminario de Economía y Complejidad de esta semana. Y hoy tenemos con nosotros a un colaborador frecuente de acá, el doctor Eric Hernández Ramírez, doctor y maestro en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y físico por la Facultad de Ciencias de esta universidad. Actualmente se desempeña en la unidad de investigación en economía matemática y modelos computacionales del Instituto de Investigaciones Económicas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la asociación Input-Output. El doctor Hernández estudia la estructura, la dinámica y la física de las redes socioeconómicas. Para ello combina un enfoque teórico metodológico basado principalmente en el modelo de insumo-producto, los sistemas complejos, la ciencia de redes y la econofísica, manteniendo un análisis empírico conducido por los datos para la determinación de las propiedades emergentes de estos sistemas. Debido a la multidisciplinariedad de su campo, colabora con investigadores de diferentes áreas de la economía, las finanzas, la física, la matemática y la ciencia de la computación. Ha publicado artículos tanto en revistas nacionales como en REMEF y en las principales revistas internacionales para temas económicos, desde un enfoque interdisciplinario como son Física, Entropy, el International Journal of, no sé. Además, participa regularmente en la Annual Conference of Complex Systems. Pues bueno, le damos la palabra al doctor Hernández, agradeciéndole, como siempre, su apoyo para nuestro. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Ricardo, Rosy, por esta invitación a estos y felicitarlos por estos 15 años que cumple este seminario. Ha sido un espacio de referencia para el estudio de sistemas complejos y economía. Y bueno, felicitarlos a todos por el esfuerzo. También a todos los que están el día de hoy presentes, pues es, digamos, un gran gusto, digamos, estar presentando esta presentación y algunos de los avances que hemos tenido en este estudio de la estructura de la economía mexicana. Les voy a compartir la pantalla. En el momento que ustedes quieran interrumpir, pues son libres, me pueden, digamos, preguntar. Si quieren hacerlo al último, también, digamos, estoy abierto a, digamos, a que puedan interrumpir sin ningún problema, ¿no? Dejen- Listo. Creo que ya se cargó y ahí la están viendo. Bueno, el día de hoy vamos a presentar esta táctica que se llama así, cómo se organiza la producción en México, una perspectiva desde las redes complejas. Es un trabajo que se ha estado haciendo en colaboración con un investigador ahí, el doctor Marcelo del Castillo del Instituto de Física, y principalmente también es trabajo que ha dado para la titulación del alumno de física de la Facultad de Ciencias, que se llama Jafet, y que ha estado, digamos, trabajando en este tema durante un tiempo, ¿no? Para poder sacar su tesis de licenciatura. Y les platico un poco. Este trabajo tiene sus raíces sobre cómo se relacionan las estructuras o distintos sectores económicos en una economía. Esta idea no es una idea, digamos, reciente. Creo que, digamos, ya de manera formal podría uno irse hasta 1936, que es cuando la propone Leontiev, que es en general una forma en la que, o, digamos, se clasifica todas las actividades económicas. Actualmente, digamos, si uno va, digamos, al estándar de lo que se estudia en una carrera de economía o de posgrado en economía, se dividen en dos grandes áreas, ¿no? Hay microeconomía y hay macroeconomía, ¿no? Una se dedica a estudiar los elementos básicos, o sea, de nivel empresa, y otra, digamos, los grandes agregados de variables, ¿no? No sé, producción, eh, trabajo, cosas, digamos, que van agregando muchas variables y
se hace una perspectiva mucho más macro. Pero en medio de eso, digamos, hubo propuestas dentro de la propia economía que estudiaban la economía pensándola como estructuras independientes que van relacionadas, ¿no? Podría, digamos, pensarse, digamos, incluso a nivel empresa, cómo compran y venden estas empresas y cómo se van interrelacionando y creando un entramado de relaciones de compra de insumos y de venta de estos mismos hacia las otras empresas. Esta, digamos, esta visión, pues, se propuso en 1936 por Leontiev. El campo sigue activo, se conoce como insumo producto y sigue desarrollando y actualmente ha tenido un auge con todo esto de las cadenas globales de valor. Digamos, este enfoque, digamos, ha empezado otra vez a tener, digamos, cierta presencia dentro del marco estándar del economista, ¿no? Lo que sí fue un punto crucial, básicamente fue la crisis del 2008, porque planteó muchos retos desde la perspectiva de los modelos. Estos modelos que teníamos de nivel micro o incluso macro no toman en cuenta estas estructuras que pueden establecerse entre las unidades económicas. Como les decía, teníamos, digamos, por un lado tenemos este estudio de unidades económicas y por el otro, digamos, de grandes agregados, de variables de grandes agregados económicos. Sin embargo, digamos, la estructura que los relaciona a todos ellos no estaba presente en los modelos, ¿no? Y quedó evidente en la crisis del 2008 que desde el punto de vista económico, pues podría haberse pensado, o desde los modelos económicos podría haberse pensado que, digamos, una falla en un sector inmobiliario, pues no podría, digamos, escalar, ¿no? Probablemente, digamos, puede tener, digamos, una caída uno de los sectores, pero otros de los sectores pueden compensar, ¿no? Esas caídas con otras ganancias y en el promedio, pues no pasaría gran cosa, ¿no? Sin embargo, lo que vimos, digamos, a partir de esa crisis es que ha perdurado, duró mucho tiempo, digamos, el efecto que causó y uno de los factores que estaban ahí incluidos eran estas relaciones que tenían, ¿no? O sea, cómo todos estos aspectos en los que se iba involucrando un cierto sector con otros sectores bancarios y estos a su vez con otras empresas, podía hacer que el propio sistema económico en general empezara a entrar en crisis. Eso desde el punto de vista de los modelos, pues la estructura no está inmersa, ¿no? Entonces planteo una necesidad de empezar a pensar que esta estructura, este entramado de relaciones, tenía un factor de impacto dentro de los modelos y no se estaba considerando o no estaba, digamos, considerando digamos, en ningún tipo de lo que se enseñaba en el estándar de economía. Por otra parte, en otro campo, digamos, la física se da un boom a finales del 2000 que se conoce como redes complejas, ciencia de redes, va cambiando, digamos, el nombre porque va tomando conocimientos de distintas áreas, ¿no? O sea, todos los desarrollos que se había dado en matemáticas, por ejemplo, en teoría de gráficas o grafos, como lo conocen en España, eh, en otros ámbitos como biología, sociología, en los que había representaciones en términos de relaciones, en los que se ponían más bien el foco, digamos, cómo están relacionadas las unidades, más que quiero estudiar a cada una de las unidades, ¿no? Para el finales de los noventas, por ahí del 1999, se considera que es el arranque de esta, digamos, que se va a conocer como ciencia de redes, en la que va avanzando y va dando muy buenos resultados en distintas áreas. Sin embargo, en economía es relativamente hace poco, por ahí del 2012, cuando se empieza, digamos, a incorporar dentro de la teoría eh, pues la teoría que será entre macro, micro, para poder, digamos, empezar a modelar algunas cosas, ¿no? Entonces, si regresamos entonces a los antecedentes, podemos contar, digamos, con el modelo de Leontief, el que les comentaba, que el modelo conocido como el modelo de insumo-producto fue durante la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los modelos que aportó mucho hacia cómo podría uno ir organizando la economía desde un modelo
que dividía a todas las actividades económicas en pequeños en sectores, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes pueden tener la información de todos y de cada uno de las unidades económicas, desde pequeños comercios hasta grandes corporativos, y que estos a su vez pueden tener información de con quiénes, digamos, comercian, a quiénes les compran insumos y a quiénes les venden ellos productos para que puedan seguir produciendo. Entonces, si uno cuenta con esa información, lo que propone el ONTIEF es que pueden, digamos, organizar esta información en una cuenta doble, en una matriz, donde ustedes puedan llevar puedan llevar el conteo de a quién le vende y a quién le compra. ¿Para qué sirve y para qué sirvió durante todo ese tiempo? Pues para planificación económica, ¿no? ¿Qué sectores hay que darles mayor peso a su desarrollo? ¿Cuál sería, digamos, qué requerirías o cuánto requerirías con un poco mayor precisión para poder desarrollar un sector? Y son temas que actualmente, digamos, empiezan a ser relevantes, pues esta etapa de crecimiento, de libre comercio, empieza a tener, digamos, ciertas restricciones, ¿no? Uno empieza a ver en las tendencias que logra verse por las noticias, que ahora lo que es importante es no solo, digamos, comerciar libremente, sino que además va a importar que con quien comercies sean, digamos, parte de tu región, sean de los países con los que, digamos, tú quieres hacer crecer un cierto sector, moviéndose hacia una puesta en el mercado mucho más estratégica en términos de quiénes son tus aliados y quiénes no son, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el modelo de insumo producto nos permite, digamos, hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Esta representación que pongo ahí en la pantalla es básicamente digamos, un resumen de cómo se va organizando la información en una tabla de estas. Si ustedes la miran, básicamente hay tres grandes submatrices o subtablas. Una de ellas es la que está en gris, por ejemplo. A esa le llamamos las relaciones interindustriales. Esta ahorita la explico. Hay otra parte que se llama demanda final a la derecha y en la parte de abajo algo que le llamamos valor agregado. En la parte, digamos, en esta de relaciones interindustriales, lo que se hace es que se acumula esta información que les comentaba, se recoge la información de todas las unidades económicas y estas se van clasificando. Pueden clasificarse por el tipo de producto que producen cada una de estas unidades o el tipo de insumos digamos, consumen. El punto es que se puede clasificar toda la economía y se puede hacer una división de ella. La más general es todos los elementos de una economía, los puedo poner en conjuntos, en subconjuntos o en 20 subconjuntos diferentes. Entre ellos puede ser agricultura, extracción de minerales, construcción, comercio, transporte, etcétera. Una clasificación de 20, ¿no? La última es la de actividades gubernamentales. Y entonces, una vez, digamos que ya tengo clasificados a todas estas unidades económicas en estos grandes sectores, en estos 20 sectores, entonces la información se puede ordenar de la siguiente forma. En gris, si ustedes consideran una columna, en términos monetarios, o sea, la información que se tiene es en términos monetarios, cuánto le compran en términos de unidades monetarias de cada país a otros sectores para poder producir. Entonces, por columna, nosotros podríamos decir, o la información que puede uno tener es, digamos, agricultura, le compra una cierta cantidad en miles de unidades monetarias al sí mismo, a agricultura. Puede comprar otra cantidad a minería, otra cantidad a construcción, otra cantidad a manufactura y así sucesivamente. Entonces, cada una de las columnas lo que va registrando es las cantidades que están comprando a otros sectores económicos para poder producir. Entonces, por un lado, si yo lo veo en términos de columnas, estoy viendo las cantidades de insumos en términos monetarios de lo que yo, digamos, lo que yo requiero para poder producir. Y si ustedes lo ven en términos de renglones,
nosotros lo que tenemos es esa producción que tiene un sector, por ejemplo, agricultura, a quién se lo vende, ¿no? Entonces, esa producción la vende al propio sector agricultura para, para la primera entrada de ese renglón. Para la segunda entrada es cuánto le vende agricultura ahora a minería y así sucesivamente. Entonces, cada columna y cada renglón en sí es los insumos que requiero en términos de cantidades a cada uno de los sectores y las ventas que yo le estoy haciendo a cada uno de los demás sectores. Entonces, toda esta parte o esta área gris, esta subtabla, lo que tenemos, esta subtabla que tenemos es la tabla de los consumidores, de, digamos, de las relaciones que existen entre los mismos productores, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector agricultura no solo le vende a otros productores para que ellos realicen sus propios productos, también le va a vender a otros sectores fuera, digamos, de esta estructura productiva. Y ahí es donde entramos, digamos, estamos nosotros, ¿no? El consumo individual, nosotros como consumidores, lleva esta parte, ¿no? Lleva, digamos, la demanda final. Entonces, la demanda final es lo que vamos a conocer como nosotros como consumidores, lo que consume, las compras que tiene el gobierno, incluso, digamos, las exportaciones de esos productos y algunos, digamos, otros productos digamos, que se consumen para la misma inversión de digamos, de estas unidades productivas. Entonces, a todo eso lo vamos a conocer como demanda final. Entonces, por una parte tengo la parte que le vendo a otros sectores, pero no solo digamos, una unidad o estos sectores venden a otros productores, sino que también venden digamos, a los consumidores finales, ¿no? Ya sea gobierno, ya sean personas, ya sea para fines de exportación, y esa cuenta la tiene en la tabla de insumo producto, que es lo que se conoce como demanda final. Y la otra parte, no solo si ustedes lo reflexionan, para poder armar un coche, pues probablemente requiera, digamos, de ciertas cantidades de aluminio, de ciertas cantidades de acero, de ciertas cantidades de plástico, pero por sí mismo estas compras no crean digamos, el automóvil, ¿no? Requiero de algo más. ¿Y cuál es ese algo más? Pues el trabajo, ¿no? El insumo primario. Este insumo no se produce dentro de esta estructura. Es, digamos, es el trabajo que yo requiero para poder producir. Y esa cuenta, en términos muy generales, es lo que se conoce como valor agregado, la cantidad de salarios que se pagan digamos, a cada sector para poder producir, ¿no? No solo en valor agregado están los salarios, también pueden entrar los excedentes, le llaman excedente bruto de capital, que es, digamos, la parte de ganancia que tienen cada uno de los sectores. Están los usos, están los impuestos, algunos impuestos que hay para la producción. Y en general, digamos, todo esto se agrupa en lo que es el valor agregado. Fuera del valor agregado puede haber otra cuenta que es todos los insumos que son de origen importado, que también, digamos, se pueden llevar ahí. Ahora, pues digamos, esta organización de la información también, digamos, tiene un supuesto y es que es un modelo de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que esto que yo demando, todos estos insumos, todo lo que yo demando, insumos y este valor agregado, tiene que ser, digamos, esta demanda tiene que ser igual a la oferta. Entonces, cada una si yo sumase todos los renglones, digamos, sumase la cantidad de un renglón y la comparara con la suma de una columna, tiene que ser igual, porque lo que estoy suponiendo es que oferta y demanda hay un punto en el que se equilibran. Y si así es como, digamos, las agencias estadísticas que generan estas tablas logran cuadrar estas tablas, ¿no? Entonces, si yo tomase, o sea, si ustedes toman una de estas matrices que les proporciona, en este caso el INEGI, podrían tomar, digamos, sumar una columna y el valor en términos monetarios que les da sumar todos los insumos tiene que ser exactamente igual a lo que suman digamos, todas las ventas, ¿no? Sean a los términos interindustriales como a la demanda final. Y eso es lo que tiene esta expresión de aquí abajo.
Él dice la producción de un sector, que es XY, o sea, la producción del sector iésimo, va a ser igual a todas las, digamos, todas las ventas que hizo o todos los insumos, o sea, esta producción va a ser a todos los insumos que está consumiendo, y más bien, es todas las ventas que está haciendo este sector a la parte interindustrial más lo que le vendió a la demanda final. Entonces, esa es una forma en la que uno, o sea, mantiene este equilibrio sector por sector. Y ese, digamos, es el fundamento de las tablas de insumo producto. Ahora, ¿qué es lo que uno supone a lo largo, digamos, de todo esto? Que estas tablas salen directamente de información que se recaba de una economía. Y lo que se ha establecido es que tienen una vigencia aproximada de 5 años, porque consideran, digamos, las agencias estadísticas que en estos 5 años no hay grandes cambios tecnológicos, aunque en la actualidad habrá algunos sectores que tienen dinámicas mucho más, digamos, son sectores muy dinámicos que la tecnología va cambiando muy rápido, como el sector tecnológico. Ahora, ¿cuál es la forma en la que funcionaba el modelo de Leontief? Entonces dice, bueno, yo tengo estas condiciones de equilibrio, estas XY igual a todo lo que vendo, tanto a las relaciones interindustriales como a la demanda final, y eso yo lo tengo pues, para el número en que yo clasifiqué mi economía. Entonces, yo puedo hacer un sistema de ecuaciones de eso y buscar digamos, cuáles son las necesidades si yo me planteo, digamos, si yo no supiera cuánto producir, yo lo podría plantear de la siguiente forma. Tener un sistema, y esto está en términos matriciales, este es un vector de todas las producciones de todos los sectores, en los que yo haya clasificado, ¿no? Y entonces, si yo ordeno bien, puedo tener, digamos, una matriz que me permite poner todo en términos no solo de un sector, sino en términos de toda la economía. Entonces dice, el vector que yo produzco va a ser igual a esta matriz a una matriz que está inmersa dentro de ese sistema por las cantidades que cada uno de estos sectores productivos requieren, más la demanda final es un vector, entonces en términos de las demandas finales de todos. Entonces yo lo podría poner de esta forma. Esta se conoce como una matriz, la matriz de coeficientes técnicos, que básicamente tomas tú de esta subtabla que tienes de las relaciones interindustriales, tú la pones en términos de la producción de cada sector. Ya no voy a pensar en estos términos monetarios, sino voy a pensar en las proporciones en términos de la producción, cuánto entonces, cultura, probablemente digamos de la parte del sector que produce fertilizantes, no sé, 10% de mi producción o en términos de toda mi producción total de ese año, 10% la dedico para insumos de fertilizantes. Y cada una de estas columnas yo la pongo en términos o en proporciones de la producción de cada uno de los sectores. Entonces, ¿eso qué me permite hacer? Me permite decir, por cada unidad de producción del sector, de cualquiera de los sectores, el agrícola, por ejemplo, yo requiero tantos porcentajes de insumos de este y este sector, ¿no? De tal forma que yo pongo todos los insumos en términos de la producción. Entonces, esta forma matricial necesita, digamos, tengo determinada la producción y tengo, digamos, la producción involucra también a la demanda final. Uno puede, digamos, reordenar y despejar y llega a una expresión como la que está aquí, donde me dice la producción digamos, la producción hoy va a depender de la demanda final que tú tengas. Entonces se vuelve un instrumento de esta forma y multiplicado por una inversa que le van a llamar la inversa de Leontief, que en Eric, términos generales, sí. Eric, bueno, la matriz A no puede tener el valor propio uno, ¿no? Ah, y la identidad.
Sí, y no puede tener el valor propio uno. Bueno, después seguro vas a hablar de eso, ¿no? Sí, aquí este no es un uno, sino más bien es la matriz identidad, uno No, no, menos. yo sé que Ah, esa es la matriz de identidad, pero para que sea inversible, sí, es I menos A tiene que tener determinante distinto de cero, por lo tanto, lambda, no, lambda igual uno no puede ser valor propio. exacto. Ese es uno y también, digamos, está este hecho que también es una restricción de las mismas matrices, ¿no? Todos son valores positivos, ¿no? No tenemos valores negativos dentro de estas Eso. matrices, ¿no? eh, Para poder, digamos, acotarlo. Y bajo esas condiciones, esta puede ser pues es una matriz invertible. O sea, sí hay muchos supuestos acerca de cómo es esta matriz, ¿no? ya, ya, Ahora, gracias. sí. Eric, Ahora, Eric, sí. aprovecho para decirte que hay una pregunta en el chat y dicen que si este modelo solo abarcaría economía formal o hay lugar para la economía informal. Ahorita, digamos, es pura formal, ¿no? Porque la información que se obtiene o la que recaba el INEGI lo recaba sobre las unidades productivas formalmente establecidas, ¿no? Entonces, para hacerlo, digamos, para poder recabar información informal, ahorita, digamos, no contamos con esos datos, ¿no? Se pueden inferir indirectamente, pero no se cuentan, ¿no? Y ese es un tema porque la economía, digamos, en muchos de los países como México, sí, o sea, hay cerca de más del 50% se mueven en informalidad, ¿no? Gracias, Eric. Industriales, luego, ahorita regresamos a la pregunta, dice, Sí. Sí, hay otra pregunta que dice que para discusión. sí, de hecho, o sea, este modelo, o sea, tiene que ver mucho con la reconstrucción, o fue, digamos, planteado para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? O sea, ustedes me dicen la demanda final que requieren, esta D, si ustedes dan el vector y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a requerir la construcción, no sé, de 1 millón de refrigeradores si lo tuviera, digamos, desagregada la economía a ese nivel. Necesito construir 1 millón de refrigeradores para el próximo año. ¿Cuánto debe de producir cada uno de mis sectores para poder satisfacer digamos, esta demanda final para ese punto, digamos, para ese producto en específico, ¿no? Y esa era, digamos, la forma en la que, digamos, uno puede dar aproximaciones, ¿no? Ustedes daban la demanda final necesaria y con la estructura económica que tenía su país, podían decir cuánto tenía o cuánto requería producir cada uno de los sectores de esa economía. Así es, digamos, el planteamiento. Hay, digamos, hay muchos puestos en, ¿no? Como todos, digamos, son productores digamos, cada una de las fábricas o cada uno de estos sectores produce un solo objeto. Además, digamos, todas las industrias toman estas proporciones y a medida que van creciendo, escala de forma lineal. Para algunos sectores producir más va reduciendo los costos a lo largo del tiempo. Entonces, hay, digamos, sus acotaciones, ¿no? Para ese, digamos, entonces, aproximarse a esta tabla o a esta información de manera, digamos, como una red, entonces implicaba, se podía, digamos, hacer desde el insumo producto, incluso muchos conceptos, cuando uno digamos, cuando uno se detiene y los lee, pues básicamente son conceptos que a uno ya después, digamos, ya desde nuestro punto de vista le suenan, digamos, a ciencia de redes por todos lados, ¿no? Tenían, digamos, este concepto que se llama el abonamiento hacia adelante, que dice, bueno, se establece cuando la oferta de un producto estimula, es decir, hay un sector económico que puede, digamos, aumentar la oferta de un producto y eso va a estimular a todos sus compradores, ¿no? De cierta forma, ¿no? Digamos, si aumenta la producción de un insumo, puede reducir los precios puede reducir los precios porque hay un aumento, ¿no? O los abonamientos hacia atrás y pueden ir clasificando así la propia economía, ¿no? Hay sectores
que al crecer, digamos, al crecer, pues van a empezar a demandar de los otros sectores con los que están relacionados. Y entonces eso se llama, digamos, un sector que tiene unos eslabonamientos hacia atrás muy grandes, ¿no? Sectores que tienen muchos, requieren de muchos insumos para poder producir y que si ellos demandan más cantidades para poder producir, entonces van jalando a todos sus proveedores. Y otros que, digamos, al producir más pueden empujar a todos los que dependen de lo que vende este sector, ¿no? Entonces, así hay, de esa forma, digamos, cerca de los 50, pues empezaron a haber conceptos como sectores que tienen, digamos, niveles altos del almacenamiento hacia adelante y el almacenamiento hacia atrás, ¿no? Entonces uno lo piensa y entonces desde ciencia de redes, pues ya están hablando, digamos, de relaciones, digamos, fuerzas de entrada, fuerzas de salida, ¿no? Incluso dentro del mismo insumo producto era, digamos, muy natural poder transitar a representaciones en forma de una red o de una gráfica, en las cuales, digamos, se consideraran tanto las direcciones y se pudiera, digamos, representar la información que hay en esta red interindustrial en términos de una gráfica, ¿no? De los primeros de los primeros conceptos que se empezaron a tomar, pues fue este, ¿no? El de matriz de adyacencia, en el que eh, cada una de las entradas, por lo regular, para esos tiempos no había el poder de cómputo con el que contamos ahora, y entonces se tenía que reducir la información de cierta forma. Por lo regular, el método era poner, digamos, un valor umbral, ¿no? A partir de cierto valor, entonces, donde la matriz de insumo producto tenga un valor, donde la entrada de la matriz de insumo producto tuviera un valor superior a este, le ponemos un uno. Y donde fuera debajo de este valor, se le pone un cero, ¿no? Y entonces esta matriz que es cuadrada, positiva, nos permite, digamos, tener una representación de una red bidireccionada. O sea, nos permite, digamos, poder mapear la matriz de insumo producto con toda la información a una matriz de ceros y unos, ¿no? Que es asimétrica, que nos permite, digamos, dar direcciones y de esa forma digamos, se utilizó también incluso, digamos, en la literatura de insumo producto. Sin embargo, se utiliza como una herramienta para visualizar, más que como un propio objeto para poder, digamos, generar, digamos, teoría a partir, digamos, de la gráfica o de la red, más bien se utilizaba como un instrumento para poder visualizar información que se obtenía con los métodos de insumo producto. Y basándose, digamos, en eso, podían tener representaciones de este tipo. Y aquí les pongo una que es de un artículo de 1995, más o menos, en los que ya se van representando sectores de varios países en términos de estas aristas con dirección que tienen, digamos, nada más un peso cero o uno. Entonces, digamos, son los antecedentes con los que, digamos, cuenta el insumo producto. Ha evolucionado, ha tenido, digamos, ahorita, digamos, sigue generando mucha literatura, sobre todo para poder dar aproximaciones de cómo son, digamos, las matrices de insumo producto mundial. Estas matrices hay tanto para países y a partir de la información que hay para países se generan matrices para el mundo entero, ¿no? Todos los que, digamos, entraron en este acuerdo con la ONU en el que, digamos, tenían que generarlas cada determinado tiempo, entonces van retomando, ¿no? Ya, digamos, hay muchos países que reportan de manera sistemática estas matrices, ¿no? Para el caso de México, entonces, ¿desde qué punto de vista lo estamos abordando o cuál es este puente digamos, con la estructura o estos sistemas complejos que estamos estudiando, ¿no? Si ustedes se lo reflexionan un poco, digamos, dicen, bueno, pues, alrededor, aquí pongo la cifra, de 60 millones de personas económicamente activas, salen todos los días, laboran en alguna de estas unidades económicas y todos, digamos, hasta ahora, a menos que haya un fallo muy grande, puede haber una especie puede haber desabastos que hasta ahorita, digamos,
En estos periodos, pues no se ha notado, ¿no? O sea, digamos, podemos ir a los centros comerciales y encontrar estos productos que se van fabricando en este sistema económico, ¿no? Para poder analizar, digamos, la estructura de México desde este punto de vista, pues requerimos ver cuál es la información con la que cuenta el país. Y lo que tenemos es que, pues, si nosotros quisiéramos hacer una aproximación a la economía general digamos, del país, la información que tenemos de forma más ordenada, pues son estas matrices de insumo producto, ¿no? Desde los 70 hay esfuerzos para poder, digamos, sistematizar digamos, esta forma en la que se recaba la información. En el caso de México, desde 1950 hay algunas matrices de insumo producto relativamente pequeñas, pero sobre todo van cambiando en esos periodos van cambiando mucho la metodología, ¿no? Porque son luego esfuerzos no tanto gubernamentales, sino esfuerzos de universidades o de grupos de investigadores que las van recabando. Y entonces las metodologías van cambiando, ¿no? Sin embargo, ya a partir del 2008 más o menos, 2008, 2013, 2018, hay estas tres matrices que tienen más o menos tienen la misma metodología para poder recabar la información. No solo eso, además ya hay un estándar en la clasificación de los sectores y este estándar en la clasificación de los sectores pues, son, digamos, de las cosas en las que el Tratado de Libre Comercio homogenizó, ¿no? Esta clasificación que le llaman clasificación CIAN o clasificación interindustrial de América del Norte o algo así, es una clasificación que se comparte con Estados Unidos y con Canadá. Entonces ustedes pueden encontrar matrices salvo, digamos, las especificidades de cada país, pero que son muy parecidas en los números de clasificación que tiene cada uno de los sectores y poder realizar comparaciones, por lo menos, digamos, con Estados Unidos y con Canadá, de estas matrices de insumo producto. 2008, 2013 y 2018 se refieren a los años base, no tanto al año en el que se recabó la información. Por ejemplo, 2018 es información del 2023, pero que todas, digamos, las transacciones que les comentaba, se ponen en términos monetarios, se ponen en un solo año base. En este caso se ponen digamos, a precios del 2018. Entonces, todo, digamos, una matriz viene, siempre que sale una matriz, pues viene a precios de un año en específico para que toda la información que se haya recabado esté, digamos, en las mismas unidades monetarias para poder hacer estas comparaciones. Entonces, 2008, 2013 y 2018 se refieren al año base en las que está cada una de estas matrices, pero son, digamos, de informaciones más actuales. Creo que 2008, por ejemplo, es 2013 por ahí, 2013 ha de ser como 2016, o sea, es el censo económico del 2016 cuando se levantó toda la información. El año base 2018 corresponde a información que se recabó en el 2023, ¿no? De todas las empresas. Al ser un censo, pues es mucho más, digamos, al ser un censo implica que, igual que el censo poblacional, van unidad económica por unidad económica formalmente establecida a recabar la información. Les da ahí un horario que tienen que llenar o que recaba, digamos, el personal del INEGI y toda esa información se acumula para poder dar, digamos, para poder dar, en principio, esta información para cuentas nacionales y posteriormente para la creación de las tablas de insumo producto. Este es el año base 2018. Es una matriz, es la que proporciona el INEGI en su página. Ustedes buscan INEGI, matriz de insumo producto, y van a obtener archivos de este tipo, ¿no? En esta, si se dan cuenta, pues viene la clasificación, viene un número, 11, y viene una pequeña descripción de qué unidades económicas pueden encontrar ahí. Agricultura, minería, generación y transmisión es el sector 22, sector 23 es construcción, 31, 33 es manufacturas, y viene la forma de matriz, ¿no? O sea, las transacciones, en este ejemplo, si se alcanza a ver, minería, dice agricultura, le compra minería 254 miles de millones de pesos, ¿no? Miles de pesos. Por aquí viene cuáles son las unidades. Millones de pesos, 254 millones de pesos es lo que consume agricultura del sector minería. 15.727 millones de pesos de generación, transmisión y distribución de electricidad, y creo que hay
energéticos ahí, consume agricultura y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos tener, digamos, un mapa en cifras monetarias del 2018 para a nivel sector. Y así hay a distintas clasificaciones, ¿no? Está a nivel sector, a nivel subsector, que ya son como 50. Esto digamos, se puede ir refinando y el límite que tiene INEGI son alrededor de 800 y un poquito más de clases, ¿no? A ese nivel ya se le llaman clases. Entonces tenemos matrices de 800 por 800, donde toda la economía se clasificó en 800 unidades productivas, ¿no? Y esa es, digamos, la base con la que nosotros vamos trabajando. Ahora, ¿cómo tomamos la información? Les comentaba, digamos, esta matriz de relaciones interindustriales, pues en algún momento hay distintas formas en las que nosotros podemos plantear generar una red, ¿no? La que les decía, en la que ustedes ponían un umbral, donde ustedes ponían un umbral y podían crear una matriz de unos y ceros, donde les generaba una matriz direccionada, pues es una forma en la que se puede plantear una red asociada a la matriz de insumo producto. La que nosotros utilizamos básicamente es la que tomamos directamente de las relaciones interindustriales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomamos esta submatriz cuadrada de sectores, esta submatriz de transacciones interindustriales, de 800, un poco más para cada una para cada uno de las matrices que tenemos a disposición y generamos una red. Esta red le llamamos la red de flujos y está planteada así, o sea, tal cual, digamos, la interpretación que tiene la de insumo producto. Cada columna pues, eh, son aristas que entran con cierta intensidad que corresponden a millones de pesos, ¿no? Para poderlas hacer comparativas entre las tres tablas, entonces lo que nosotros hacemos es dividimos a todas estas transacciones en términos de la producción total de todo, digamos, de toda la economía, para poder poner todo en términos o proporciones de la producción total de la misma economía, ¿no? Y poder hacer comparables qué pasa digamos, qué pasa entre tres matrices que se tomaron en distinto tiempo. Entonces lo podremos comparar, pero en términos de la producción de cada uno de los años que los que corresponde cada una de estas matrices. Aquí viene la definición, entonces lo que ponemos es ZI, es un sector, ¿sí? Hay una relación que va de I a J, ¿no? A partir de ahí nosotros podemos generar el objeto que vamos a estudiar, que básicamente es algo parecido a este. Este es, digamos, una simplificación en el que ya tenemos, digamos, la economía mexicana dividida en estos 800 sectores más o menos, y donde hay relaciones, o es una matriz, es una red direccionada, ponderada y con bucles, ¿no? Entonces, a partir de esos objetos, nosotros empezamos a sacar las medidas básicas. Hay muchos trabajos que, aparte de eh, las matrices internacionales, pueden generar matrices a nivel mundial. Sin embargo, cada uno de los países está clasificado en alrededor corren entre 50 a 120 sectores más o menos cada uno de los países, depende, digamos, la base de datos que utilicen. Sin embargo, digamos, en los países llega a haber, digamos, mucha más información, ¿no? Y en el caso de México, pues contamos con esta información de tenerla clasificada hasta 800 sectores. Entonces, el objeto que estudiamos es este, y son, digamos, algunas de las cosas que hemos estado trabajando. Entonces, lo primero, y digamos, intentamos ir obteniendo información empírica que pueda servir posteriormente para poder hacer mejores modelos de los que ya, digamos, da el insumo producto, ¿no? Como estas proyecciones que existen desde el insumo producto de tener una matriz en un año y ellos la pueden proyectar a los siguientes 5 años, pero la metodología ahí luego llega a ser, digamos, no llega a ser muy cercana a lo que digamos, va pasando realmente, ¿no? Entonces, lo primero que nos estamos planteando es ir caracterizando poco a poco, digamos, esta, esta red, en el caso de México, y empezamos, digamos, por las cosas básicas, ¿no? O sea,
cómo se comporta realmente el número de enlaces, ¿no? O sea, en la economía mexicana estudiamos, digamos, cómo es el grado, ¿no? O sea, cuáles son el número de enlaces con los que cuenta cada uno de estos sectores. Es decir, cada uno de los sectores, cómo se relaciona con los otros y qué obtenemos al ver, digamos, la distribución de el número de enlaces que tiene, digamos, la red, ya sea tanto de entrada, los enlaces que entran como los enlaces que salen. O sea, preguntarse cada uno de los sectores o en general cómo se comporta, digamos, a quién le ven, cómo se comportan las ventas de estos sectores a todos los demás sectores y cómo se comportan las compras de estos sectores a todos los demás. Entonces, entre los resultados que hemos obtenido, pues tenemos el siguiente. O sea, entonces ya es un poco de la evidencia empírica que tenemos para el caso de México. Los años corresponden a los años base. Y si observamos, para el 2008, 2013 y 2018, va de azul, va este como especie de naranja y este verde. Lo que observamos es que o sea, si tenemos cerca de 800, pues esperamos que haya un límite, ¿no? Dentro de los grados de entrada, ¿no? O sea, de cuántos puedo comprar, pues lo que me establece la tabla, ¿no? El límite de la clasificación que nos da INEGI, ¿no? Los 800. Entonces, si ustedes van observando, tenemos para el 2008, tenemos algo así como una curva o un diagrama de estos de frecuencias en los que hay una acumulación cerca por debajo de 100 y que se va alejando, va bajando y se va alejando. Después vamos avanzando y lo que observamos para el caso de México es una separación o que empieza, digamos, a aparecer más bien una curva bimodal. Esta curva bimodal, o sea, que tiene estas dos medias, digamos, se va reafirmando para el 2018. O sea, ya para el 2018 en verde observamos que hay, digamos, un conjunto de nodos que establecen o tienen o consumen en un número, digamos, menor de 50 de otros sectores, mientras que digamos, una gran parte, digamos, de los nodos va avanzando hacia una media por encima de 100, más o menos por ahí, ¿no? Ese es para el caso de los insumos que uno va, digamos, los insumos que van consumiendo los sectores económicos, ¿no? Para el caso de cómo venden, es otro comportamiento. O sea, mientras que para las compras observamos estas formas en forma de campana o en todo caso en el 2018 esta forma bimodal, para el 2000, digamos, el caso del grado de salida o los enlaces que van digamos, a quiénes les venden, cuáles son, a cuántos sectores tú les vendes, lo que se observa es otra cosa. Tenemos, digamos, sectores que le venden digamos, sectores que venden a pocos sectores, o sea, un sector le vende a unos, digamos, a muy pocos, o sea, es un sector que probablemente sean, digamos, cosas muy especializadas que nada más le venden a unos cuantos, y habrá otros sectores fuera, digamos, completamente asimétrico, por ejemplo, sectores que llegan a tener un grado de salida cercano a 800, cercano al límite en el que se está establecida que está establecida. Son sectores que tienen una relación o le venden a muchos o a casi todos los sectores que están ahí adentro, ¿no? Es decir, pueden ser, digamos, algunas unidades económicas que sean de un bien de consumo general, como pueden ser energía, algunas cosas que requieran todos los demás sectores, ¿no? Y que tienen, digamos, por eso tienen altos niveles, mientras que hay otros que venden a unos cuantos, ¿no? Esto es por el lado de la frecuencia, por el lado del grado, ¿no? Entonces hasta ahí lo que nosotros tenemos es, podemos clasificar a los sectores en cuáles son los sectores que tienen un mayor grado de entrada, o sea, cuántos consumen muchos insumos y a cuántos les venden, ¿no? O sea, podríamos tener una clasificación de ese tipo entre los sectores económicos. El siguiente paso vamos a ver, digamos, cómo es la fuerza. Nosotros tomamos en cuenta ahora si nosotros tomamos en cuenta ahora la intensidad de estos enlaces, pues puede ser que cuenten otra historia completamente diferente. Se hicieron ajustes para este tipo para las distribuciones de grado y las que pudimos, digamos, obtener, no sé si se alcanza a ver,
En muchos casos, o sea, a lo largo del tiempo, esta rosita que es la que esta línea rosa punteada, y este básicamente es el estándar en el que se reportan para las distribuciones de grado en las redes y en otros trabajos, que es la acumulada complementaria, la distribución de frecuencia, bueno, la función de distribución acumulada complementaria y ponemos varias de las distribuciones que están asociadas a este tipo de fenómenos. La rosita es la bimodal y se dan cuenta en varios casos esta distribución bimodal se va comportando o por lo menos digamos una gran parte digamos, de los nodos que caen ahí se van acercando mucho. Y hay una parte en los últimos valores, o sea, los que nosotros encontramos, los que tenían mayor grado de entrada, pues van saliendo. O sea, aquí tenemos dos elementos que salían de nuestra bimodal. A medida que va pasando el tiempo, hay sectores que, digamos, tienen más interacciones de compras o un número mayor significativamente de la mayoría de los sectores que está fuera de la bimodal. Y aquí ya es más evidente, ¿no? Estas en algunos casos pueden, no, digamos, no llegan, digamos, a tener comportamientos de tipo libre escala, pero sí se van separando, digamos, del comportamiento bimodal, ¿no? Entonces, para el grado de entrada, lo que pudimos obtener para México era que a medida que va pasando el tiempo, parece que hay un grupo de nodos que se mantienen con una media de grado de entrada menor que el resto, digamos, de una gran parte del resto de los demás sectores. En el caso de las ventas, ese digamos, tiene otro comportamiento y era evidente, digamos, en las gráficas anteriores, es asimétrico, pero digamos, además de esta asimetría, teníamos además que a medida que iba pasando el tiempo, encontrábamos sectores que le podían vender a cada vez más sectores, ¿no? Cuando nos hicimos los ajustes, pues recordamos por las formas en las que teníamos la distribución, pues nos recordaba mucho estas distribuciones de estas de tipo beta modificada, en la que nosotros teníamos dos comportamientos, dependiendo, digamos, el comportamiento que había para bajos y para altos, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo para el 2000, digamos, para el año base 2018, ya era, digamos, se parecían mucho más los datos a estos de beta modificada que nos pueden permitir, digamos, que nos establecen, ¿no? Que probablemente, digamos, este límite de 800, que es, digamos, además un límite que establece la INEGI, digamos, es el criterio en el que toda la economía la dividen en 800 niveles y pues es cierta parte, digamos, es la cota con la que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos distribuciones de entrada que son más parecidas o van evolucionando hacia una bimodal, y por el otro lado las distribuciones de salida o las ventas, el número de sectores a los que les venden van evolucionando más a una distribución de tipo beta. Después continuamos con las distribuciones distribución fuera, ¿qué quiere decir? No considera el número de enlaces, sino que además consideras más bien la intensidad, ¿no? Cada uno de los sectores, si nosotros tomamos la suma de todas las interacciones que salen o todas las ventas que salen, entonces eso es lo que le asociamos a cada uno de los sectores, ¿no? Eres importante de cierta forma, cada uno de los sectores le vamos a poder vincular un valor de cuánto es lo que le vende al resto de unidades, de resto de unidades. Entonces ahí como que se pierde esta información del número de enlaces, porque, digamos, lo que estás midiendo realmente es la intensidad, ¿no? O sea, puede haber un enlace que tiene mucha intensidad o puedes tener muchos enlaces que tienen poca intensidad y te van a dar exactamente lo mismo, ¿no? Pero para ese tipo de distribuciones, y ya, digamos, estamos en otro tipo de distribuciones. Ahí, al, al ya tener, digamos, en cuenta los valores, recuerden que, digamos, estos valores además no están, digamos, en términos de la producción total. Entonces, estos valores nos dan idea, digamos, de cuánta es, digamos, este sector, cuánta de la producción venden, ¿no? O cuánta de la producción compran, ¿no? Entonces, tenemos el de entrada y el de salida, el de las compras.
Y en el de las compras, las distribuciones, pues ya son, digamos, distribuciones propias de redes con estas características de redes complejas, en términos de que tienen esta doble, digamos, estas dualidades en términos de que hay una parte grande de los nodos, la fuerza, o sea, la fuerza que de entrada que tienen una gran parte de los nodos obedecen una distribución y las partes más altas obedecen otro tipo de distribuciones, ¿no? En este caso, si mal no recuerdo, la que nos funcionaba bastante bien para una gran parte, digamos, de la distribución eran distribuciones de tipo exponencial estiradas, es la verde, que tomaban, digamos, una mayor o una gran parte, digamos, de la distribución de todos los nodos, y esta parte, que eran ya de tipo Pareto, con los rasgos esenciales que tienen, digamos, las redes complejas, con parámetros de 2 entre 2.2, 2.3, y estamos, digamos, para la entrada, incluso, digamos, para el grado de salida también. Entonces, se comportan igual, esta forma dual, tienen un comportamiento para una gran mayoría y hay ciertos sectores muy, digamos, que concentran una gran parte de las interacciones de compras y hay otros sectores que concentran una gran parte de las interacciones de ventas dentro del entramado interindustrial, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, digamos, la fuerza, por otro lado tenemos el grado. Uno me dice la cantidad de interacciones que tiene, el otro me dice cómo está, digamos, cuánta de esta intensidad en términos de la producción acumula cada uno de los sectores. Incluso si tenemos aquí, todavía se alcanza a ver, por ejemplo, en este último aparece un 4211, ese se refiere, digamos, a petróleo. Se dan cuenta, pues se va desplazando, permanece ahí, pero es uno de los bienes que son uno de los productos o de los sectores, el sector, digamos, de petróleo en México, pues siempre tuvo un papel importante y va apareciendo, ¿no? Y hay otros sectores, los treinta y tantos, todos los que empiezan con 31, 33, son sectores que van más asociados a manufacturas y, o sea, fíjense, 30, 20, los 20 son algún tipo de extracción y son los que van apareciendo, digamos, de los que tienen mayor fuerza de entrada, ¿no? Mayor fuerza de salida, o sea, son productos digamos, sectores que dan servicios a todos los demás. Aquí es diferente, se dan cuenta, habrá algunos 21 que son algunos 50 son transportes, por ahí debe de andar comercio, que creo que era el 50 y tanto. Entonces, esos son sectores que brindan servicios a todos los demás otros sectores. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, localizados algunas clases económicas que se mueven en estos últimos, ¿no? Ahora, tanto la fuerza como digamos, el grado les da el nivel de interacción, la fuerza les da cuánto acumulan cada uno de estas clases económicas. Pero lo que les comentaba, la fuerza de cierta forma pierde esta información del número de enlaces que están ahí, ¿no? Y algo muy importante para poder modelar, a veces en estas de insumo producto es cómo es la distribución dentro de cada sector de digamos, de esta fuerza, ¿no? Digamos, estas intensidades, cómo se distribuyen en los enlaces, ¿no? Porque nos da idea de la receta, por decirlo de alguna forma, la receta tecnológica que tiene cada una de estas clases, ¿no? ¿Cuánto tú requieres, ¿no? O sea, cómo son tus requerimientos? ¿Requieres muchas cosas y además requieres en ciertas particiones iguales, diferentes? ¿Hay un producto que domina dentro de tu producción que requieres más que otros? Y eso, digamos, se pierde tanto o no te lo da la fuerza ni el grado, ¿no? Entonces, si hasta aquí, digamos, si yo tomo la fuerza y el grado, las puedo tomar como dos medidas que las puedo graficar, ¿no? Y al graficarlo de esa forma, lo que sí se hizo evidente es esta forma bimodal que tiene el grado, ¿no? Este es para el caso de entrada.
El caso de salida también se hizo, pero no es tan evidente como esto. Como les había dicho, lo primero que encontramos era estos, digamos que había un grupo de nodos que mantenían una media de relaciones de entrada, pues se quedaban rezagados, tenían mucho menor que el número de, digamos, que el resto de la economía, ¿no? Cuando nosotros graficamos grado contra fuerza, es decir, en algunas redes, no sé, algunas redes van creciendo el número de relaciones. Puede uno pensar en ejemplos de redes como las de transporte aéreo, que, digamos, los vuelos van, digamos, van diversificando el número de aeropuertos, o un aeropuerto puede ir diversificando el número de destinos a los que llega. Y a medida que va diversificando, también va aumentando el número de gente que, digamos, está transportándose vía aérea, ¿no? Y para la entrada, pues al parecer también es algo así, ¿no? Uno va aumentando el número de productos que requiere y va aumentando también el número digamos, la cantidad que requiere o que, digamos, que vende, ¿no? O sea, hay como una especie de tendencia creciente hacia la derecha. Sin embargo, digamos, lo que implica haber, digamos, tenido esta división o esta bimodalidad en la distribución de grado, implica que digamos, hay un grupo de nodos que se separa del resto de nodos y que se, digamos, mantiene, digamos, como ciertos niveles del mismo grado, pero ya no está, digamos, dentro del grupo. Eso, digamos, en un principio uno pensaría que pues habría, digamos, sectores en general que pues tenían esa característica y estarían ahí. Sin embargo, lo que observamos para el caso de México es que ese sector en particular eran todos, no todos estos nodos corresponden a clases que están vinculadas al sector agricultura. Con una parte, digamos, del sector agricultura se mantuvo, digamos, en el mismo grado y no y se separó de alguna forma, o por decirlo, dejó de estar junto con todo el otro grupo, ¿no? Entonces eso creo que, digamos, ya es parte, digamos, de la evidencia que hay para México y sería cuestión de empezar a comparar con otros países pues, de otro tipo de características si eso ha pasado, ¿no? Si es algo particular que ha pasado en México que el sector agricultura en particular no siguió, digamos, al resto de toda la red. Eh, Esto digamos, lo hicimos también para la fuerza de salida. Ahí, si se dan cuenta, son comportamientos diferentes. Aquí tenemos, digamos, las distribuciones que genera cada uno. Aquí llevamos la cuenta, en esta parte superior llevamos la cuenta del grado y acá llevamos la fuerza de entrada, ¿no? Más o menos cómo se va en su tablita de frecuencia, más o menos cómo va evolucionando entre el 2008, 2013, ya se empieza a ver, digamos, una parte que va quedando y en el 2018 ya es más evidente, ¿no? Cuando lo toma uno, digamos, toma tanto fuerza como grado, pues sí se nota, digamos, la diferencia que hay entre estos dos. Para el caso de salida, ahí digamos, es otro tipo de comportamiento. El grado no es, digamos, el grado de salida no se comporta en nada similar a lo que tenemos para el grado de entrada. Entonces, ahí lo que yo le estaba, por una parte nosotros tenemos grado, fuerza, nos dan información diferente, uno me da el número de clases o sectores económicos con los que yo interacciono y el otro me da la intensidad con la que interacciono con esos sectores, ¿no? Y lo que nos planteábamos era, bueno, hay otra información que no está, digamos, no queda implícita ni por el grado ni por la fuerza, y es qué tan asimétrica es la distribución de esta fuerza en el número de nodos, en el número de enlaces. ¿Qué quiero decir? Supongan que ustedes tienen un nodo que tiene un nivel de fuerza, por ejemplo, de fuerza de salida muy grande, ¿no? Pero nada más tiene interacción con unos 10 elementos, ¿no? La pregunta que se plantea uno es, bueno, ¿cómo distribuyes toda esta fuerza, o sea, toda esta intensidad de esta fuerza, cómo se distribuye en ese número de enlaces, ¿no? Entonces, ahí lo que se utiliza para poder, digamos, ver
asimetría o esta, digamos, esta homogeneidad de cómo distribuyes la fuerza en el número de enlaces que tienes, pues es una medida de entropía de la información que nos permite saber qué tan asimétrico o no o simétrico es la forma en la que tú distribuyes esta fuerza, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos era esa pregunta, ¿no? O sea, si tú tienes, eh, si tú tienes un nodo, entonces, ¿cómo va a distribuir la fuerza de ese nodo? ¿Cómo la distribuyen los enlaces? Valores que son, digamos, valores que son muy concentrados, es decir, si tienes un nodo con una fuerza grande, pero además tienen pocos enlaces y de esos pocos enlaces uno es el que concentra la mayor parte de la intensidad, entonces lo que decimos es que ese, digamos, tiene una entropía cercana a cero, ¿no? Por otro lado, digamos, si tú tienes muchos enlaces, una fuerza grande y distribuyes más o menos equitativa, eso, digamos, te da valores cercanos o valores cercanos a uno. Entonces, ¿qué otra interpretación le podemos dar a eso? Pues si ustedes lo ven en términos tecnológicos, cuando hablamos digamos, de los enlaces de entrada, podemos decir, bueno, qué tipo de industrias son las que mantienen, o sea, qué tipo de industrias tienen muchos proveedores y además de esos proveedores compran en cantidades más o menos equilibradas, ¿no? Entonces, esos son los que tienen, digamos, entropías más altas que estarían en esta parte de la distribución. Y otras, pues tendrían, digamos, entropías más bajas, o sea, estos que están muy concentrados estarían en esta otra parte de la distribución, ¿no? Para el caso de México, lo que observamos que, digamos, la entropía de entrada, pues es 0,6. O sea, no es relativamente baja, pero tampoco es tan cercana a uno no es tan cercana a uno, pero ya nos da un valor, ¿no? De cómo se distribuye en toda la red. El caso de salida, pues es diferente. O sea, si se dan cuenta, en el caso de salida, digamos, hay una alta concentración de acá. Hay algunos que son muy equilibrados, pero está muy debajo de la de entrada, ¿no? Estamos en 0,5 más o menos. Es el promedio de la entropía, de la información que utilizamos, ¿no? Esta es una entropía normalizada, entonces nos da ciertos valores ahí. Entonces, ya teníamos, este trabajo era proponer una forma en la que pudiéramos nosotros distinguir cuáles son los nodos centrales, pero no desde la forma de número de enlaces, ni de la forma de cuánta fuerza, sino que considerara estas tres medidas, ¿no? O sea, tú vas a ser importante porque tienes muchos enlaces, bueno, tienes muchos proveedores, por decirlo de alguna forma, para el caso de entrada, porque tienes mucha fuerza, pero además esa fuerza la distribuyes de manera más o menos equitativa. Y si cumples esas tres, ¿cómo quedaría, digamos, cómo quedaría nuestra tabla de cuáles son los sectores importantes en estos tres periodos o estas tres fotografías de las redes que tenemos? Entonces, lo que se propuso fue una medida de centralidad, una medida que le llamamos así una centralidad compuesta, que tratamos de normalizar o poner en rango 0 o 1 a cada uno, tanto al grado como la fuerza, como esta entropía de la información, para que nos diera medidas. Entonces, nos diera, digamos, valores que nos permitieran rastrear sectores que tienen, digamos, clases, tienen mucha fuerza y que además tienen una entropía más o menos equilibrada, entonces les podrían dar sectores que están mejor posicionados en una tabla de ordenamiento, ¿no? Y lo que obtuvimos para este tipo, digamos, para estas, fue, digamos, tanto de entrada como de salida con esta medida de centralidad. De primera instancia, si ustedes van observando, para el caso de la salida, o sea, ¿a quién le vendes? En los top 15, top 20, se mantienen muy estables. O sea, aquí lo que representamos es, en rojo están las clases productivas que se mantienen a lo largo del tiempo. O sea, en rojo están, digamos, los que se mantuvieron durante los tres periodos en el top 50, ¿no? En los 50 más importantes bajo esta métrica. En azul aparecen los que no están, digamos,
no están en las tres tablas. Y las líneas, estas líneas que vienen, digamos, que vienen en azul, quiere decir que estabas fuera del top 50 y escalaste de números que estaban más abajo, escalaste a posiciones en el nuevo, digamos, en el nuevo ordenamiento, ¿no? Entonces tenemos, digamos, del 1 al 50 y aparecen, digamos, los códigos de las clases, digamos, los códigos de las clases del mayor al menor en esta centralidad. Entonces, se dan cuenta, la de salida es mucho más estable. O sea, a quién le vendes se mantiene, digamos, más estable, pero el que tiene mucho más, un poco más de dinámica o mayor dinámica es cómo produces, ¿no? O sea, cuál es tu receta tecnológica, cómo vas evolucionando, cómo vas cambiando, digamos, cómo vas cambiando y cómo te vas posicionando. Entonces, algo también que es de señalarse, se dan cuenta, tenemos aquí algunos sectores, mayoritariamente se dan por aquí a partir del sexto, por ahí. Todos estos son sectores treinta y tantos, o sea, son sectores manufactureros, que la literatura incluso nos dice que, digamos, eh, si uno quisiera hacer crecer, digamos, una economía, pues le conviene apostarle a los sectores de transformación o más ligados a la manufactura, ¿no? Entonces, para el 2000, el año base 2008, hay muchos 33, hay unos veintitantos que son cosas que son del orden general, como agua, construcción, o sea, 2361, por ejemplo, 236111 es construcción de casas individuales, o sea, para familiares. Y 43, los 43, ese creo que era extracción de petróleo en algún momento. Dejen veo, por si aquí lo tengo a la mano y de una vez lo ponemos. Sí, 43 era extracción, era extracción. Si se dan cuenta, tenemos 30, son ya manufacturas, o sea, las primeras posiciones son, digamos, bienes que son del consumo general, después vienen otra parte que son ya de transformación como las manufacturas, y después vienen algunos del 93 que son del orden gubernamental. Después, para la siguiente tabla, quiénes son los que consumen, quiénes están consumiendo más, empiezan a aparecer más sectores del orden, digamos, hay algunos sectores más del orden gubernamental, hay algunos del orden de extracción y empiezan a bajar las posiciones, digamos, las manufacturas. Y para el último, se dan cuenta, ya empieza a haber muchos más de los noventa y tantos que son del orden gubernamental. O sea, va habiendo una transformación en la forma en la que uno, en términos de las relaciones de entrada o de las relaciones de cómo se produce. Por otra parte, digamos, para la parte, digamos, de entropía de salida, si ustedes se dan cuenta, mantienen muy estables, ¿no? O sea, a quien les vende se mantienen relativamente estables, básicamente no cambian de posiciones mucho y pues son, digamos, hay muchos de transporte, de comercio que se mantienen en el rango digamos, de salida, ¿no? Servicios que les dan a los demás. Entonces, eso nos permitió dar digamos, un ordenamiento que con las otras medidas no nos hacía evidente, digamos, este tipo de transformaciones a lo largo, digamos, de estas tres fotografías que teníamos. Voy cerrando y eh, hoy paso un poco, digamos, a las preguntas y eso. Entonces, algo de los resultados relevantes del estudio es esta distribución bimodal, ¿no? O sea, hay, digamos, un grupo de sectores y además sectores que van relacionados, que no considerábamos al principio que eran relacionados con la agricultura, que se fueron, digamos, quedando en términos del número de enlaces, se quedó rezagado respecto al otro grupo. Y tomar estas tres medidas nos permite, de cierta forma, digamos, dar un ordenamiento diferente a los que hay y también nos permite un poco reflejar el tipo de tecnología que tiene cada uno de los sectores y cuál va siendo la dinámica de estos sectores, ¿no? Creo que esas son las más relevantes y bueno, yo lo dejaría hasta aquí para dar, digamos, pie a las preguntas. Muchas gracias, Eric. Y bueno, ya lo comentó el doctor. Pasemos a las preguntas.
a las dudas, comentarios, y mientras se van levantando la mano, se van animando, empiezo con las que tenemos aquí en el chat. La primera era la de Alfredo Álvarez, que decía que qué modelo o de qué forma esta matriz insumo-producto puede ser útil para la producción entre sectores o subsectores industriales más desagregados y de servicios, y ponía, por ejemplo, el de la economía de guerra. Sí, o sea, tiene sus limitaciones el modelo de insumo producto, pero sí durante mucho tiempo marcó la forma en la que se iba produciendo, ¿no? O sea, cuando estaban, digamos, estas grandes reformas en las que guiaba la producción el Estado, pues principalmente muy empujado por Keynes, de cuáles eran los, digamos, cómo el Estado iba a tomar, digamos, el mando en las inversiones. Por un lado, digamos, Keynes estaba y por el otro lado también, digamos, estaba de la mano de Leontiev, ¿no? O sea, Keynes decía hay que invertir en, Leontiev decía dónde habría que invertir para poder arrastrar, digamos, la economía. Eso se puede pensar desde distintos puntos de vista, ¿no? O sea, uno podría pensar, digamos, cuáles, digamos, son los sectores más, cuáles serían los sectores prioritarios para tu economía y plantear, digamos, una ruta hacia dónde quisieras llevar, digamos, tu sistema productivo o la, digamos, la economía de tu país, ¿no? Muchos de estos conceptos, digamos, 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 en América Latina, pues la CEPAL fue el que los estuvo empujando durante todos los 70, estas políticas de cuáles son los sectores importantes a los que se tendría que ir, se tendría que apuntar. Y después, bueno, con el pues con el crecimiento de estos modelos más neoclásicos, más del tipo neoclásico en el que hay libre mercado y el Estado ya no juega tanto, pues se fueron, digamos, llegando a desuso, ¿no? Sin embargo, digamos, si uno voltea a ver a Asia, parece que, digamos, toda la literatura digamos, de estructuralismo se tomó, se aprendió bien y se aplicó bien allá, ¿no? Gracias, Eric. Eh, una segunda pregunta. Ricardo, ¿quieres intervenir antes o continúo con las preguntas? Quiero hacer un par de preguntitas, pero no importa, lo podemos dar para el final. Bueno, entonces voy con la de Marcela Gómez. En sectores donde la cadena de suministros son internacionales, ¿cómo se considera este factor? Igual en economía globalizadas, ¿cómo se considera la influencia de la dinámica sociopolítica internacional? Eso es importante y es lo que está, digamos, ahorita en pregunta, ¿no? Estos esfuerzos que ha habido para la construcción de matrices de insumo producto mundiales, pues también han servido para eso, ¿no? Saber dónde están los cuellos de botella, dónde, digamos, cómo ir reubicando, pero, digamos, todo está ahorita, digamos, en estudio, ¿no? Y estas preguntas pues son bastante importantes, ¿no? O sea, ¿cómo va a impactar a cada una en la economía esta reconfiguración en el comercio, ¿no? O sea, ¿quién le compra a quién y cómo nos vamos regionalizando? Pues puede ser, digamos, una pregunta eh, que dé para mucho, ¿no? Gracias. La siguiente es la de José Luis Espinosa. La matriz insumo-producto puede ser empleada para el estudio a nivel estatal o municipal. La información, o sea, la información en INEGI está disponible a nivel nacional. A nivel estatal hay algunos esfuerzos de proyecciones, pero y hay, digamos, algunas metodologías para llevarlo a nivel estatal. Sin embargo, digamos, la información luego no es muy, digamos, se requiere mucho más información que luego, digamos, en los propios estados no hay, ¿no? O sea, para poder trabajar, digamos, o sea, las técnicas que hay ahorita es trabajar de la nacional, la estructura, cómo está, esta estructura de la matriz de insumo producto nacional, y después bajo alguna técnica indirecta poder reflejarlo a nivel estatal. Pero a veces, digamos, poderlo reflejar a nivel estatal requiere de información extra que a veces los estados no tienen. Entonces luego llegan a ser, no hay una, digamos, no hay matrices de insumo producto por estado, sino hay una matriz de insumo producto nacional, ¿no? Gracias, Eric. La siguiente, de Olga Flores. Si la diagonal era cero
y entre paréntesis pone matriz, ¿este modelo admitiría la propuesta de economía circular o se tendría que modificar cómo se toma la información de esa propuesta? Bueno, la diagonal en estos no es cero porque, digamos, sí hay compras del mismo sector, o sea, agricultura sí compra la misma agricultura, pero, Luz. digamos, la economía, si ustedes lo, digamos, uno lo puede acotar, digamos, digamos, al país. Esta, en cierta forma, pues es cerrada porque no están incluidas las importaciones, esas las dejan como que en una cuenta aparte, y entonces les da idea de cómo, digamos, lo que produce el mismo país va circulando alrededor, digamos, del mismo país, ¿no? Y a nivel mundo, pues se podría considerar también una economía cerrada, ¿no? Si lo consideran así propiamente, ¿no? Gracias. La siguiente es de César Ayala. Doctor Eric, en la evaluación de los nodos aparece la línea de integración vertical para los sectores de mayor desarrollo después de los 30 años del TECMEC. Sí, esas son cosas que se han estado tratando de ver, o sea, todo apunta a que hay, o sea, no es una integración, digamos, total, sino más bien va por sectores, ¿no? Hay sectores que sí están muy integrados a la economía estadounidense, o sea, el sector automotriz es uno de ellos. Incluso, digamos, es lo que entró en debate en estas declaraciones de aranceles, ¿no? O sea, subir aranceles a los digamos, aluminio, acero, pero además, digamos, son empresas que, digamos, empresas estadounidenses principalmente las que extraen, digamos, ese para incorporarse, digamos, a los autos y después ponerles un impuesto, era ponerles un impuesto básicamente a cosas que se están haciendo a las mismas empresas estadounidenses. Yo sería más de la idea de que, digamos, México se mueve como digamos, después de, digamos, de estos 30 años de Tratado de Libre Comercio, son más bien, hay ciertos sectores que se han vinculado mucho a la economía, pero estos sectores no se han vinculado, o digamos, son sectores que son vinculados a la economía estadounidense, pero que además hay un problema, ¿no? Los insumos que requieren estos sectores, como los de alta tecnología, estos automovilistas, los de automóviles, o sea, los que son barcos insignia digamos, de este modelo exportador, no se pudieron integrar a la economía mexicana, ¿no? Los insumos, de cierta forma, no se pudieron, digamos, no requieren al país luego para generar estos insumos, sino que se están comprando afuera, ¿no? Entonces, estas, digamos, el crecimiento requiere, digamos, que estas industrias requieran insumos digamos, del propio país para poder, digamos, ir generando estos bucles, esta generación de empleos. Pero cuando incorporan, digamos, productos de fuera, habría que ver, digamos, con cuidado, ¿no? Y eso es lo que, digamos, que con todo este debate de aranceles, no aranceles, eso es lo que se ha puesto otra vez sobre la mesa, ¿no? Durante estos 30 años le ha convenido a México o le ha convenido nada más a ciertos sectores, ¿no? En particular. Entonces, digamos, ahorita es un momento en el que, digamos, se puede, digamos, tomar esta experiencia de 30 años y poderlo replantear en términos de que repercuta en toda la economía, ¿no? Gracias, Eric. Son por lo pronto son todas las que están aquí en el chat. Ricardo, si quieres hacer las tuyas. Gracias, gracias. Ah, pues Eri, bueno, primero, tremendo trabajo, fantástico, felicidades. La verdad que... La primera pregunta, veo que no calcularon los coeficientes de intermediación. Sí, no lo hemos calculado. De hecho, no hemos calculado medidas, otro tipo de medidas básicas como clustering o cosas así. O sea, es un trabajo en desarrollo. Ahorita lo que estábamos tratando de hacer es ver, digamos, estas distribuciones antes que nada, ¿no? Claro, Pensando en que pudiéramos, a partir de estas distribuciones, llevarlo hacia estos modelos en los que podemos generar simulaciones, manteniendo, no sé, la secuencia de grado, la secuencia de fuerza, y poder generar, digamos, redes similares, ¿no? claro. Claro, te comento esto de la intermediación porque fíjate que coeficientes de intermediación altos te ayudarían a detectar los cuellos de botella. Ujú. Es decir, los lugares por donde todo el mundo tiene que pasar obligatoriamente y si se traba ahí, pues sería, podría trabar la economía, digo.
Y el otro asunto es, me da la impresión de que una aplicación colateral de esto es, si le pones ciertos objetivos a la economía, que se pueden escribir como sumas de los coeficientes, se podría utilizar el principio de máxima entropía para ver cuál es la distribución óptima de los elementos de la matriz, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, Sí, gracias. eso es, digamos, es lo que está ahorita, digamos, abierto y estamos tratando de poderlo hacer así, ¿no? O sea, poder plantear, dices, objetivos y ver cómo lo llevas aquí a partir de estas fotografías, ¿no? Exactamente, genial, sí. Muy bueno, ¿eh? No tenemos más. Ah, ya hay otra. Otra pregunta de Olga. Con base en sus resultados, que son excelentes, ¿tiene alguna recomendación para la economía de México? Pues ahorita de primera instancia, por ejemplo, el que nos sorprendió y es como irlo analizando más profundamente, es, digamos, qué pasó con el sector agrícola, ¿no? Por ejemplo, si fue un cambio un cambio en la forma en la que comemos y dejó, digamos, de lado a este sector agrícola, digamos, o está incorporando, que eso es algo que no está en digamos, en este trabajo porque no estamos llevando, digamos, no estamos vinculándolo con las exportaciones y las importaciones, ¿no? Entonces, sería algo bueno, digamos, poder ver, digamos, si el incremento en las importaciones de productos agrícolas para el sector, digamos, manufacturero de productos procesados de alimentos, ha sido, digamos, lo que ha impactado, ¿no? Gracias. Pues ya no tenemos más. ¿Algún otro comentario? No, ya no. No hay ningún otro más. Ricardo, Pues solo bueno, muchas gracias, felicitaciones. Eric. ¿Algo No, pues más? muchas gracias por la invitación. Ya. Muchas gracias, Eric. La verdad que estuvo muy buena la conferencia. ¿Quién nos toca la semana que viene, Rosy? La siguiente semana son vacaciones, entonces nos La ven verdad que sí, que son vacaciones. ¿Y hasta la otra? a la siguiente le toca a Diego. Ah, a Diego Frías, Sí, de la Universidad de Salvador de Bahía, de Estadual. Bueno, exactamente. muchas gracias. Aquí lo dejamos. Gracias de nuevo, Eric. No, gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por estos